¿Sabías que lo que está pasando en México ya pasó en otras dictaduras como Venezuela, Argentina, Chile? Y ahora creemos que porque somos México, las cosas van a ser diferentes. Hay que ser honestos, las cosas son solo poco diferentes. Vamos a analizar rápidamente lo que está pasando en México y por qué ya es una dictadura. Lo que sucedió en otros lugares de Latinoamérica como sus respectivas dictaduras como punto de comparación. Hay muchos síntomas de lo que sucede en una dictadura. El mundo ofrece múltiples señales, pero antes de hacer un análisis gigantesco, vamos a aterrizarlo un poco. En nuestro territorio, en nuestra historia cercana, en Latinoamérica, en nuestra América hispana, nuestra familia cultural, digamos, y esto debería preocuparnos profundamente. En primer lugar, tenemos el asesinato de los sacerdotes. En las dictaduras de Latinoamérica, alzar la voz fue casi una sentencia de muerte. En Argentina, durante los años más oscuros, se asesinaban sacerdotes a diestra y siniestra, que denunciaban la injusticia. Uno de los episodios más duros de la vida del Papa Francisco ocurrió entonces, cuando era superior jesuita en la Argentina y Uruguay. Intentó proteger a sus hermanos de congregación, pero no lo logró. Sus sacerdotes fueron secuestrados. En México no estamos exentos de esto. También aquí fueron asesinados sacerdotes por oponerse a la desigualdad o a la violencia. Y se repite un poco la historia con padres jesuitas. Ahí están los nombres: el padre Marcelo Pérez, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora. Estos son 3 de los que sabemos. Todos silenciados por su compromiso con los pobres. No los mató el Estado, dirán algunos. Pero seamos claros. En estos años, el crimen organizado y el narcotráfico operaban en contubernio con sectores del gobierno. No es secreto que el narcotráfico financió campañas de Morena. Hay investigaciones que lo documentan, tanto en México como fuera del país. En otro rubro tenemos los desaparecidos sin respuesta. Las desapariciones forzadas son una constante en toda dictadura. En Rusia, en Venezuela. Conozco algunos venezolanos que escaparon del régimen. Uno de los venezolanos que conozco era pacifista y regresó a Venezuela creyendo que lo iban a perdonar, a indultar. Cuando llega, cuando cruza la frontera, le plantan bombas, pistolas y cualquier otra sarta de tonterías. Y así lo encarcelan, diciendo que era un opositor al régimen. El amigo de este venezolano se llama Martín Paz y habla de toda la experiencia que tuvieron en Venezuela y el regreso de su amigo hasta cuando le plantaron armas y lo encarcelaron. Hasta hoy no sabemos exactamente dónde quedó, pero sí sabemos que fue desaparecido por el mismo Estado. Ahora en otro caso tenemos Argentina. Hubo miles de desaparecidos. En el mismo periodo que el Papa Francisco estaba teniendo un problema con sus sacerdotes jesuitas, una de sus amigas más cercanas, de hecho, desapareció. Sí, también por el Estado, pero miles de desapariciones sin respuesta era lo que exigía claridad y nunca fue dada. Y eran desapariciones, sí, por un lado del crimen, pero por otro lado del Estado. Y de nuevo hay que ser claros. En México, hoy también, liderazgos como Ceci Flores encabezan una lucha. Ha dicho que vive con miedo de correr la misma suerte que sus hijos. Más de 100,000 personas están desaparecidas en nuestro país. Y el gobierno simplemente no responde. En lugares como Teuchitlán, ya sea campo de exterminio o campo de reclutamiento forzado, hay silencio. Nadie habla, nadie responde. Incluso Gerardo Fernández Noroña, quien antes exigía justicia por los 43, hoy guarda silencio o desvía culpas. Han hecho desaparecer mochilas, credenciales y cualquier rastro de que alguna vez ahí hubo alguien. Todo para sostener al régimen. Y así el Estado te desaparece no una, sino 2 veces. Y así se trata de proteger al régimen a cualquier precio. En otro rubro, cuando un gobierno autoritario se asienta, exhibe poder a través de las expropiaciones. Lo llaman en México de interés público, pero es fuerza estatal disfrazada. El propósito, gastar menos, cumplir caprichos, mantener el control. El resultado, menos producción real, más pobreza. En México lo vemos con el gobierno de Puebla, con el Tren Maya, con los aeropuertos. Todo lo que se catalogue como obra de interés público termina beneficiando solo a quienes detentan el poder. Porque para quienes digan que no se ha expropiado nada, hay que recordar que para el Tren Maya ya se expropió, que para el AIFA ya se expropió, que para Dos Bocas ya se expropió. Ya hubo montañas de expropiaciones a lo largo
y ancho de las megaobras. En otro rubro tenemos la militarización del Estado. Cuando pierde legitimidad, se sostiene en la fuerza. Lo decía Weber, el poder monopoliza la violencia. Pero en las dictaduras, eso se lleva al extremo, para garantizar obediencia. Pero para esto hay que consentir al ejército. México no ha sido la excepción. El Tren Maya, los aeropuertos, las carreteras, la Guardia Nacional, todo está en manos de militares. Y ojo, esto no se trata de satanizar a las Fuerzas Armadas. Yo conozco a muchos soldados admirables, especialmente en la Marina y en Fuerzas Especiales. México resulta impresionante. Pero no todo el ejército está al servicio del bien común. Algunos sectores están al servicio del poder político y de sus beneficios económicos, personales. Lo vimos en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Rusia, en la Alemania nazi. No hay dictadura sin ejército. En otro rubro tenemos los líderes supremos. Toda dictadura gira en torno a una figura central, un líder supremo. En México, hoy, esa figura sigue siendo Andrés Manuel. Claudia Sheinbaum, aunque presidenta electa, sigue buscando su aprobación. La clase política lo sabe, lo domina. Prefieren tomarse fotos con el hijo de López Obrador que con la presidenta. En el Zócalo lo vimos, le dieron la espalda a ella para acercarse a Andy López Beltrán. Así fue con Pinochet, con Hitler, con Stalin, con Mussolini, con Franco. Y así también aquí, legislaciones duras. En otro rubro tenemos a las legislaciones duras. En todas las dictaduras la ley se convierte en un arma. En la Alemania nazi contra los judíos, en Argentina contra los socialistas, en Venezuela contra los yanquis, en México contra los conservadores. Sea lo que signifique, ya sea el empresario, el de clase media, el ciudadano o el de clase alta, el aspiracionista, el PAN, el PRI, el PRD, el nuevo partido que todavía no se conoce. Incluso es chistoso pensar que Salinas Pliego, quien en su momento había apoyado a Andrés Manuel, pasó a ser más oposición que el PAN. ¿Por qué? Porque tiene recursos para resistir. El gobierno intentó debilitar a la Suprema Corte. La verdad es que lo logró. La legislación dejó de ser un contrapeso. Y ahora nadie detiene los excesos del Ejecutivo. Quieren democratizar el Poder Judicial, pero lo que evidencian es su desconocimiento de lo que la ley y la justicia en realidad es. En otro rubro tenemos a la pobreza controlada. No se trata de controlar la pobreza en el sentido de que ya no crezca, sino de controlar a los pobres a través del miedo, con programas sociales. Así fue en Argentina, en Venezuela y hoy en México. Les dicen, si votas por los conservadores, perderás tu ayuda. Aunque los conservadores han dicho 1000 veces que eso no es cierto, que quieren políticas que verdaderamente saquen adelante a la gente y la saquen de la pobreza. Pero esa narrativa es difícil de explicar. Es más fácil decir, te lo van a quitar. Y así el miedo gana. Y así obtienen obediencia. Silencio impuesto. En otro rubro tenemos el silencio impuesto. En las dictaduras no se habla de lo que el régimen no quiere que se hable. En Argentina quemaban libros, también en la Alemania nazi. En Venezuela bloqueaban los medios. En Cuba el internet no es libre, es un lujo. En México quieren bajar contenidos, pero además, desde la mañanera, el micrófono más poderoso de este país, se descalifica a Chumel Torres, a Loret, Broso, y hasta Yo Influyo ha sido atacado desde la mañanera. Se impone una falsa tolerancia. Te respeto, si estás de acuerdo conmigo. Si no, eres traidor, conservador, enemigo del pueblo, yanqui. Te difaman, te criminalizan, te convierten en villano. Y así el régimen invalida a quien le incomoda. La centralización del poder es otro de los temas. Toda dictadura necesita solo una cosa: control. El control absoluto. Todo debe pasar por el Estado. Si quieres moverte, págale al Estado. Si quieres comer, compra todo lo que el Estado te ofrece. Si quieres producir, pregúntale al Estado. Si quieres trabajar, que sea para el Estado. Si quieres comunicar algo, pídele permiso al Estado. El poder legislativo, ejecutivo y pronto el judicial, todos serán del régimen. Y Venezuela es el ejemplo. El gobierno vive mal, pero el país en extrema pobreza. Pero la producción y las reservas le dan el poder al Estado. Nadie le hace frente. El enemigo final, la ciudadanía que piensa distinto. En Argentina fue el peronismo. En Venezuela, los yanquis. En México, los conservadores.
Poco a poco la ciudadanía queda sin armas. Las instituciones se corrompen. El INE, antes símbolo de la defensa de la democracia, ahora entrega boletas sin garantías. La CNDH, con Rosario Piedra, no ha hecho nada. Y repito, nada. Y lo que viene será peor. Lo que yo pienso es que lo que sigue es Profeco, que antes validaba tu preocupación como consumidor, diciendo qué productos eran defectuosos y qué productos no. Ahora, ¿qué es lo que sucederá cuando tenga que validar si el producto es el gobierno? En otro rubro tenemos cómo se silencian a los medios. Y al final, lo más evidente, callar a los medios, ocultar los asesinatos, desapariciones, violencia, cambiar titulares, fabricar realidades. Todo lo que se oponga será marcado como el enemigo y el diálogo desaparece. Las ideas libres se extinguen y México, sin darse cuenta, ya habita una dictadura. Claramente no somos Venezuela, somos México, pero ya estamos viviendo en una dictadura y ninguna elección podrá esconder el régimen asqueroso del que estamos viviendo. De nosotros depende decir hasta aquí y detener lo que está pasando. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.